Estamos en Escuela de Cuadros. Escuela de Cuadros es un espacio de formación y de debate, un espacio para el debate precisamente de la teoría revolucionaria, para estudiar textos y temas que nos pueden ayudar a transformar el mundo injusto en el que vivimos. El día de hoy vamos a estar estudiando un texto de un gran revolucionario venezolano y nuestroamericano, de una persona que con su pueblo transformó y caminó hacia la reconstrucción de la patria grande. Bienvenidos, compañeros. Gracias, Cira. El día de hoy nos vamos a encontrar estudiando el texto del Libro Azul, un libro escrito y compilado por el presidente Hugo Chávez, donde digamos que se encuentra el basamento ideológico y teórico político de lo que fue el Proyecto Nacional Simón Bolívar y de la Revolución Bolivariana. Para esto, el día de hoy contamos con la participación de Reinaldo Iturriza, quien nos va a ayudar a analizar este texto. Y bueno, para no esperar más, a la hora de comenzar quisiéramos iniciar preguntándole en qué contexto se escribe este texto y cuáles son las fuentes de las que bebe Hugo Chávez para escribirlo. Claro. Un gusto saludarte, Ángel y Cira. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Además, muy grato tener la oportunidad de hablar de un texto que a mí me parece que es importante a la hora de, digamos, de examinar, de estudiar la historia de los orígenes de la Revolución Bolivariana. Creo que es un texto al que no se le ha prestado la atención suficiente. Claro, depende por supuesto de las cosas que uno va buscando allí, ¿no? No se van a conseguir digamos, las grandes fórmulas o las claves para interpretar los grandes misterios digamos, de la Revolución Bolivariana, pero hay cosas muy importantes allí. Yo creo que el presidente Nicolás Maduro en el 2013, 2014, porque es un texto que incluso el mismo comandante Chávez no trabajó tanto, digamos, no citó tanto de manera pública, no, por supuesto lo hizo, pero el trabajo que hizo el presidente Nicolás Maduro en esa época que ya comentaba, digamos, de volverlo a traer a la discusión pública como un aporte fundamental para entender de dónde venimos, creo que fue un esfuerzo bastante oportuno en su momento, ¿no? A ver, es una época bastante complicada, la época en la que el comandante Chávez está escribiendo este texto. Estamos hablando de 1991, una época en la que, como él mismo relata al comienzo del texto, políticamente el proyecto histórico del socialismo está pasando por un momento bastante complicado. Nosotros venimos de padecer lo que se conoce tradicionalmente como el derrumbe de las experiencias socialistas o de lo que un pensador como Daniel Ben Said llamaría los socialismos realmente inexistentes. En América Latina nosotros estamos padeciendo no solamente en América Latina, aquí bueno, tuvimos la experiencia en Chile en los 80, en los 70 y ya en otros países de América Latina, en Bolivia. O sea, finales de los 80 es una época clave como bisagra, no solamente aquí, digamos, en este hemisferio, en América del Sur y más allá, sino globalmente. Es una época muy complicada porque hay una avanzada, una contraofensiva impresionante realmente a escala global del neoliberalismo. O sea, venimos de una década terrible en lo económico donde tuvimos que, nosotros pues como la humanidad tuvo que padecer las experiencias políticas de Reagan en Estados Unidos y de Thatcher en Inglaterra. El movimiento de los trabajadores ha sufrido importantes derrotas en varios países. Y bueno, paralelo o como consecuencia, bueno, es un contexto en el que se amalgaman distintas circunstancias, distintos hechos, es decir, simultáneamente y como consecuencia también de esta de esta derrota de los proyectos socialistas, ocurre esta avanzada neoliberal en Venezuela. Bueno, eso tiene por supuesto una expresión concretísima en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que tiene unos efectos políticos bastante, bueno, claros. O sea, ocurre el parteaguas histórico que es el 27 de febrero de 1989, lo que deja claramente en evidencia una profunda fractura
del bloque histórico dominante, ¿no? Se puede decir desde Gramsci, ¿no? Es muy evidente que las élites que están dominando en Venezuela les cuesta cada vez más bueno, ejercer su poder de dominación, y hay unas disputas intraclase muy importantes, hay un intento de fracciones de la burguesía tratando de desplazar a otras fracciones de las mismas élites. Y en ese contexto, bueno, ahí ocurre esa rebelión popular del 89, y muy poco tiempo después, como sabemos, la rebelión cívico-militar del 4 de febrero del 92 y la del 27 de noviembre del mismo año, ¿no? Es una época particularmente complicada en lo ideológico, o sea, el clima intelectual es un clima intelectual muy enrarecido, porque esta misma contraofensiva neoliberal tiene un correlato en lo político, en el campo de las ideas, ¿no? Y como lo dice Chávez en el texto, es una época en la que se habla mucho del fin de las ideologías, pero al mismo tiempo nosotros efectivamente tenemos a una partidocracia, es decir, unos partidos políticos, es decir, la desideologización es real y concreta, no es una... Lo que pasa es que por supuesto no en los términos que lo están diciendo digamos, la inteligencia conservadora, ¿no? Los think tanks conservadores, pero efectivamente hay un vaciamiento político de los partidos, no solamente de derecha, sino de izquierda, muy importante, y en ese contexto Chávez dice, este es un texto, no lo hemos dicho todavía, del 91, no es escrito originalmente con la intención de que se conociera públicamente, ¿no? Aunque eventualmente en la misma década de los 90 se publica, que luego adopta el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 como un documento, digamos, doctrinario que resume la doctrina. Es un documento que escribe el comandante Chávez, o sea, cuya autoría, aunque no circuló al principio con su nombre y apellido, pero bueno, todo el mundo sabe que lo escribió él, o digamos el movimiento, pero se alimenta, por supuesto, de las discusiones que durante muchos años, más de una década, habían venido sosteniendo una parte importante de los miembros del MBR, ¿no? Así que tampoco es una cosa, o sea, no es de Chávez exclusivamente. Y luego, bueno, definitivamente o finalmente el documento es, digamos, suscrito por el movimiento y, bueno, como lo decía al principio, arroja muchas pistas sobre lo que sería después, o lo que viviríamos sobre todo a partir del 98, del 99, bueno, como la revolución bolivariana, pues, ¿no? Reinaldo, en el texto, bueno, a mí me parece que hay elementos clave. A veces, digamos que en algunas lecturas por encima se ha dicho pues, que es un texto pues, algo ingenuo. Yo difiero de esa lectura. Me parece que la lectura sobre la historia de Chávez es realmente extraordinaria y la lectura sobre la democracia es de ruptura. Entonces allí tenemos dos elementos que me parece que son muy importantes, que deberíamos trabajando uno a uno. Pero para empezar un poquito con el texto, digamos, con lo que son los primeros apartados del texto, de allí surge lo que conocemos como el árbol de las tres raíces, ¿no? Es importante un poquito que vayamos por encima de lo que es el árbol de las tres raíces, o sea, el pensamiento de Simón Rodríguez, de Simón Bolívar y de Ezequiel Zamora, en lo que Chávez llama EBR, que por cierto, por Ezequiel, Bolívar es la B, y R por Rodríguez o por Robinson. Y entonces allí están como esas tres raíces con las que Chávez va reconstruyendo la historia venezolana en función de construir un presente y un futuro de lucha, ¿no? Un horizonte de lucha. Creo que eso es importante. Por cierto, EBR también pues, parece que es un guiño al ejército bolivariano revolucionario, porque evidentemente esto surge de una construcción entre civiles y militares, pero hay un elemento insurreccional en este texto. Hay un elemento que está vinculado con una insurrección real que se dio en aquel momento. Y es un texto con una multiplicidad de referentes teóricos de aquel momento. Tú hablabas de que estamos hablando, que está en el contexto del neoliberalismo, por supuesto de todas las teorías neoliberales, de toda la teoría del fin de la historia. En el año 92 se publica el texto El fin de la historia y el último hombre de Fukuyama. Entonces vemos que realmente es un texto que bebe de muchas fuentes que
rompe con algunas fuentes y que retoma otras fuentes. Si pudiésemos trabajar entonces brevemente esas fuentes fundamentales en Chávez, ¿por qué las toma en aquel momento? Sí, bueno, yo concuerdo contigo que es un documento rupturista en general, pues, ¿no? Por eso me refería al principio de mi intervención, yo sé que no necesariamente se entendió, que, bueno, que es un documento cuya importancia histórica uno le identifica dependiendo de lo que va a buscar en el documento, ¿no? Si uno va a buscar, digamos, las explicaciones fundamentales, por supuesto que no las vamos a encontrar allí, pero en ese contexto, a propósito de la pregunta que hacía Ángel, o sea, en ese contexto, solamente hablar de ideología ya era una cosa atrevida, ¿no? Chávez, por supuesto, no habla en ningún momento de socialismo, pero hay claramente, o sea, más adelante seguramente lo vamos a comentar, cuando él está hablando de utopía concreta robinsoniana, y cuando tú te pones o sea, cuando tú lees las citas que él utiliza de Simón Rodríguez, o digamos la lectura bastante singular y audaz que Chávez hace de Simón Rodríguez en ese momento histórico, o sea, evidentemente hay un guiño al socialismo, o sea, es bastante claro, ¿no? Pero imagínate, Chávez habla, o sea, para entender un poco el momento, ¿no? Chávez habla del socialismo 12 años después, 14 años después, una cosa así, ¿no? En el 2004, 2005, que es cuando, bueno, cuando comienza a hablar, pues, propiamente del término. En el 91, bueno, oye, no se atreve a tanto, pero dice, más bien lo ve como una oportunidad, porque luego yo estuve hasta ahorita en diciembre, yo acabo de terminar un pequeño texto, La política de los comunes, donde en parte me meto a analizar, a revisar precisamente estas fuentes documentales históricas del movimiento. Yo he planteado varias veces públicamente que lo político, o sea, que los 90 es la década virtuosa de la política venezolana, es la década que ve parir, bueno, no solamente, o sea, que ve parir el chavismo como sujeto político, y eso es consecuencia en buena medida de este trabajo teórico que se está haciendo aquí, ¿no? Hablar de modelos, o sea, Chávez habla allí de, no recuerdo, por alguna parte lo anoté, de modelo teórico político, un momento en el que se está hablando el fin de las ideologías tiene un mérito tremendo, ¿no? Entonces, además de eso, ya yendo un poco, o sea, más concretamente hacia lo que tú me preguntabas, en ese momento hacer esa rehabilitación, si cabe el término, de la figura de Bolívar en los términos en que la trabaja, pero además vinculando a Bolívar con su maestro, Simón Rodríguez, y con Zamora, que era un personaje, o sea, si Chávez, si Bolívar era una figura que estaba, bueno, que había sido, digamos, petrificada, a propósito de la cual se había construido, bueno, un discurso oficial que alejaba a Bolívar de las clases populares, etcétera, de Zamora simplemente no se hablaba, pues, ¿no? Y él construye digamos, esa tríada, que además es muy poderosa en términos de mito, ¿no? De mito en el mejor sentido de la palabra, que uno se lo consigue en las culturas milenarias, ¿no? Del maestro, el líder político, el estratega y el guerrero, ¿no? Eso es muy poderoso, o sea, esa figura en ese momento histórico es muy poderosa. Implica una relectura. Lo que pasa es que, claro, yo hablo apasionadamente de un texto que a mí me parece, o sea, me gusta mucho, ¿no? Me parece que es muy potente políticamente, muy sugerente políticamente. Pero yo insisto en que esta tríada, en que o sea, que se puede hablar propiamente de por más que la historiografía, digamos, el revisionismo histórico crítico en Venezuela, es decir, hay una revisión, hay un trabajo histórico de revisión crítica de la historia antes de Chávez, obviamente, no valga la acotación. Me parece que un movimiento político, que un líder político, que además nosotros vamos a conocer en el contexto de una rebelión cívico-militar, después conocer que están escribiendo estas cosas, bueno, me parece que es una novedad histórica y política muy relevante, ¿no? Entonces, bueno, o sea, insiste, toma a Simón Rodríguez e insiste mucho en el tema de la originalidad, ¿no? De la necesidad de inventar políticamente. Se acabaron las ideologías y bueno, estos partidos están realmente desideologizados, o sea que hay un proceso real de pérdida de sentido, de vaciamiento político de la política, valga la redundancia, venezolana. Bueno, vamos a crear
vamos a inventar y dónde vamos a ir a buscar las fuentes o de dónde vamos a beber para crear políticamente, ¿no? También lo dice en la primera página, la segunda página, de nuestra historia, de nuestras raíces. Pues no tenemos que ir muy lejos, hay que buscar nuestros referentes históricos y alimentarnos de allí para hacer la política que queremos hacer. Reinaldo, estamos llegando al final del segmento y Ángel tiene por ahí una intervención que quedará para el próximo. Entonces tú estás hablando de ese momento en el que se está imponiendo la idea del fin de la historia y él precisamente Chávez retoma la historia en función de la construcción de un nuevo proyecto, ¿no? Y de hecho yo quiero leer una breve cita del texto que dice: el proyecto que ha sido derrotado hasta ahora tiene una cita pendiente con la victoria. Eso lo dice Chávez en relación a este proyecto de estas tres figuras que de alguna forma encarnan el proyecto de un pueblo todo. También me parece importante en el contexto en el que estamos, en el presente en el que estamos, digamos que 20 años después, 28 años después, que todavía hoy digamos que tiene un gran peso internacionalmente todo eso de que, bueno, no pensemos en el pasado, ¿no? Obama decía que nos tenemos que olvidar de la historia y precisamente relativamente recientemente ha habido toda una polémica cuando México y AMLO le pide al Estado español que reconozca la crueldad de Hernán Cortés y de toda la dominación española y digamos que el despotismo español no es capaz de reconocer los años de coloniaje y de destrucción. Entonces todavía esta cuestión de la negación de las historias sigue presente en nuestro presente. Entonces yo creo que este texto, tanto por eso como por otros elementos que trabajaremos en el próximo segmento, tiene muchísima vigencia. Estamos en Escuela de Cuadros, estamos estudiando el libro azul, ya volvemos con más de este programa. Estamos de vuelta en Escuela de Cuadros el día de hoy estudiando el texto del Libro Azul, escrito por el presidente Hugo Chávez, y a continuación vamos a ver un video que preparó el equipo de producción. En el centro del Libro Azul de Chávez hay un concepto de la historia. Es un concepto muy diferente que el concepto que usan los historiadores normalmente. Los historiadores piensan que la historia es una serie de hechos, un conjunto de hechos, y es algo dado que no se puede cambiar. Mientras para Chávez, y esto se ve claramente en el Libro Azul, la historia es una construcción activa. Siempre hay que interpretar la historia, hasta hay que usar la historia en el presente, de forma revolucionaria. Eso se ve claramente en el concepto central del Libro Azul, que es el árbol de las tres raíces. El árbol de las tres raíces son tres figuras del pasado venezolano del siglo XVIII y XIX. Son Simón Bolívar, Ezequiel Zamora y Simón Rodríguez. Chávez juntó los tres, haciendo una interpretación activa de la historia y dando a cada uno un sentido alegórico. Y explicar el sentido alegórico de cada uno es básicamente el contenido del Libro Azul. Este concepto de Chávez, el árbol de las tres raíces, tiene mucha resonancia con el concepto de Walter Benjamin, el teórico alemán del siglo XX. Benjamin hablaba, tanto en su trabajo más temprano, El origen del drama barroco alemán, como en su último trabajo, Las tesis sobre la historia. Benjamin habla de las constelaciones históricas. Las constelaciones históricas son interpretaciones de la historia. Se toma elementos, fragmentos de la historia y hay que juntarlos para formar la constelación. Como las constelaciones en el cielo son interpretaciones hasta subjetivas de lo que es la historia. Entonces es un ejemplo muy parecido a lo que hizo Chávez de interpretar activamente la historia con fines revolucionarios. Y eso me parece que es la esencia de la revolución bolivariana. Por eso se llama bolivariana, porque hay que ir atrás en la historia a agarrar figuras, centralmente Simón Bolívar, para ir adelante. Parafraseando a José Martí, que de hecho Chávez cita en el libro, Bolívar todavía tiene que hacer en el mundo de hoy.
Entonces, eso es la esencia de la revolución bolivariana. De hecho, esta esencia es muy poco estudiada. Normalmente se descuida los elementos bolivarianos, los elementos historiográficos en la revolución bolivariana. Por lo tanto, merece la pena estudiar el Libro Azul. Estamos de vuelta, gracias al equipo de producción por el video. Bueno, yo también quería acotar a lo que el compañero Chris Gilbert nos comentaba sobre esa disputa, ¿no?, en la interpretación histórica que se hace incluso, o sea, que se hace de la historia en el campo político. También creo yo que hay un objetivo importante en el marco de esto que hablábamos en el segmento pasado, del fin de las ideologías, en el que también esa reinterpretación de la historia también va de una reconstrucción de la identidad de los venezolanos. Porque si bien el neoliberalismo deja reducidas las identidades a la de un simple consumidor, y teniendo que había, digamos, nos habíamos encontrado con el derrumbe del socialismo real, ya referirse a las masas explotadas como el proletariado o el campesinado, quizás no era la forma más inteligente, ¿no?, de construir una nueva identidad, y Chávez se va a reconstruir esa identidad reinterpretando la historia. Creo que allí hay un objetivo importante también en el Libro Azul y en la reinterpretación de la historia que hace Chávez, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Mira, ahorita comento expresamente el comentario, valga la redundancia, de Chris, que me parece bastante atinado, brillante. Pero mira Chávez, este es el cuarto párrafo apenas del texto. Dice: mientras tanto, nuestros pueblos se han ido alejando cada vez más de sus raíces históricas, allí donde seguramente se encuentran las claves para descifrar el terrible enigma que nos mantiene en un ir y venir por el abismo de la historia, ya a las puertas del siglo XXI. Esto lo dice Chávez, por supuesto después va, como ya lo comentamos, va a reivindicar la necesidad de retomar las raíces históricas. Y sí, efectivamente, como lo plantea Chris, no lo había visto nunca así, pero efectivamente uno puede identificar una línea de continuidad entre esa idea de las constelaciones de Benjamin y el árbol, y la figura del árbol de las tres raíces. Pero no solamente, o sea, yo creo que es muy clara, digamos, cómo esta reflexión que está haciendo el comandante Chávez en el 91 es una manera como se expresa eso que también Benjamin llamaba en algún momento, bueno, las tesis, la tradición de los oprimidos. Él está haciendo una reivindicación expresamente de la tradición de los oprimidos. Es también muy pertinente a lo que tú dices, o sea, es un contexto político e ideológico muy complicado, ¿no? Yo voy a reivindicar las ideologías, yo voy a reivindicar la necesidad de construir un modelo teórico político, un modelo, hermano. O sea, en un momento en el que están en revisión y están de capa caída todos los modelos y todas las ideologías, bueno, reivindica la ideología, reivindica la necesidad de tener un modelo, pero es un modelo que no es concebible si no es inventando, es decir, creando, ¿no? Robinson de nuevo, pero este modelo además tiene que tener una dimensión continental, ¿no? Geohistórica, creo que es el término que utiliza Chávez en algún momento, que es Bolívar, y tiene que tener una expresión territorial, ¿no? Esa línea de continuidad también, pero me estoy adelantando, a lo que me refiero es a que este tema de la historia no es solamente recuperar la tradición de los oprimidos, Cira y Ángel, sino que Bolívar, ¿no? Sino que tú vas a planear, es decir, pensando como estratega, tú vas a pensar en la historia de aquí a 20 años, ¿no? Y es el Proyecto Nacional Simón Bolívar. O sea, tú vas a trazar una trayectoria política de aquí a 20 años que tiene unos pasos, que tiene unos hitos fundamentales. Ahí ya está la idea de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no?, con la que nosotros nos familiarizamos en el 97, 98. Esto es 1991. Aquí ya está sí, la idea de la Constituyente. Digamos, ya se venía visorando un nuevo modelo de Estado basado precisamente en estas raíces, ¿no?, de las que Chávez, refundar el Estado, pero desde una concepción bolivariana. Exactamente. Él hace un análisis, digamos, hay un término que él utiliza en algún momento. Él dice, hay una situación inicial, hay una situación objetivo, es decir, que es precisamente para lo que es a lo que le da sentido el Proyecto Nacional Simón Bolívar, que es un proyecto que tiene que realizarse en 20 años, que hay que identificar, hay pasos que hay que cumplir, ¿no? Luego es que nos vamos a enterar más o menos, digamos, luego es que vamos a realizar históricamente esto que apenas está en germen, digamos, teórico, conceptual, todo eso que decía Chávez luego en el 99, 2000,
mentira, en el 2000 no, o sea, en el 99, ¿no? Tenemos que avanzar primero en la revolución política, luego es cuando vamos a tener posibilidad de avanzar en lo económico. Es algo que ya está en germen en este proyecto nacional Simón Bolívar. También habla, por cierto, de una utopía concreta. Ajá, exactamente. Y habla de esa situación objetivo, de un lapso histórico de 20 años, y dice, pero más allá de eso, hay una utopía concreta robinsoniana. Más adelante podemos ubicar la cita exacta para que nos demos cuenta, además, como lo decíamos al principio, de cómo es clarísima la relación, digamos, la asociación con lo que nosotros entendemos hoy que son las ideas fuerzas del socialismo en esta idea de la utopía concreta robinsoniana. Y entonces dice, aquí hay un margen, digamos, del plan estratégico o de nuestro horizonte estratégico que no podemos escribir en el papel, que eso lo van a decidir son los pueblos, pues, ¿no? O eso lo va a decidir en todo caso el liderazgo político del movimiento revolucionario, con una participación activa del pueblo. Y allí es donde viene a mi juicio, otro gran, digamos, elemento rupturista de este documento, que es la democracia participativa y protagónica, que está ampliamente desarrollada. Bueno, ampliamente es un documento realmente muy breve, ¿no? Pero ampliamente no es el término exacto, está muy concisamente trabajado en uno de los apartes más adelante. Sí, bueno, allí antes de entrar un poquito, antes de entrarle a la cuestión de la democracia, que creo que nos interesa a todos, esta nueva forma de democracia o esta forma de democracia fuera de la lógica de la democracia liberal burguesa, como una pequeña síntesis, no tenemos la raíz robinsoniana, entonces tenemos esa raíz de construcción desde aquí, de construcción de la propia, o sea, de una propuesta decolonizadora, por supuesto. Tenemos a ese Bolívar con las botas puestas, o sea, ese Bolívar que todavía tiene tiene las tareas por cumplir, ese pueblo que tiene las tareas por cumplir, y tenemos la raíz zamorana, donde de la raíz zamorana Chávez resalta, por supuesto, la cuestión de tierra y hombres libres, la elección popular, pero resalta también el elemento del horror a la oligarquía, por supuesto. Entonces nos encontramos también con un elemento de clase, claro, una lectura de clase en su texto. Y no solamente aquí, digamos que aunque hay poco análisis sobre la situación económica, sí se plantea una reorganización de la economía con la participación de todas y de todos. Por lo tanto, allí, si bien pues eso no sería un poco... sería incorrecto decir que hay una propuesta en cuanto a la reorganización radical de la economía, pero hay una suerte de atisbo en ese sentido. Entonces eso me parece que es importante recogerlo como en una suerte de síntesis. Y luego Chávez le entra al proyecto nacional bolivariano, allí es donde entra en este objetivo de los 20 años y a la utopía concreta. Yo creo que al principio de esta sección, cuando Chávez pues hace una cita sobre la nueva sociedad solidaria y hace mucho énfasis en la sociedad solidaria, la sociedad, dice, profundamente democrática y solidaria, pocas palabras pero que condensan bastante. Allí habla pues de dos elementos que me parecen clave en cuanto a la democracia colectiva. Es consultarse en la participación, la consulta colectiva en la participación, es esa concepción democrática. Y luego la cuestión de la satisfacción de los deseos, que yo creo que allí también hay podríamos hacerle una interpretación de clase, sobre todo en este contexto que tratamos de hacer una lectura marxista de la sociedad para transformarla, ¿no? Y la liberación del hombre, de la individualidad a través del trabajo creativo, dice, del trabajo colectivo, del trabajo solidario. Entonces allí tenemos algunas claves que me gustaría que tú vayas trabajando. Sí, tenemos unas cuantas claves ahí. Un montón, demasiadas sí. Para rentarles a todas. O sea, mira, por ejemplo, para no dejar pasar lo de la utopía concreta robinsoniana, un estadio superior de sociedad donde los seres humanos puedan consultarse, citando a Simón Rodríguez, ¿no? Consultarse sobre los medios de satisfacer sus deseos y evitar el padecimiento individual y social, un poco lo que tú decías, ¿no? Tal situación no puede imaginarse fuera del ámbito de una sociedad profundamente democrática y solidaria. Nadie está hablando de socialismo aquí, no le interesa hablar del tema del socialismo, él está
De hecho, hay un debate muy intenso, una polémica, de hecho, y contradicciones que se expresan en el territorio durante toda la década de los 90 con la izquierda partidista, sobre todo con la más tradicional. Y sin embargo, él está apuntando hacia un horizonte claramente socialista, o por lo menos que se puede asociar con lo que nosotros pues entendemos con el socialismo más radicalmente democrático y solidario. Luego, efectivamente, este no es un documento, pues yo insisto, hay cosas que nosotros no podemos buscar aquí. Aquí no hay, es un documento que no tiene pretensión es un documento conceptual, estrictamente. No hay ninguna pretensión de hacer un análisis. Conceptual y programático, digamos que hay elementos programáticos claros. En líneas generales, exactamente. Sí, exactamente. Esa es parte de su virtud. Y eso es importante porque a menudo se piensa en Chávez como un señor que gritaba mucho y que llevaba un barret rojo, pero en realidad aquí y en toda su trayectoria es un ser humano que está construyendo programas y que está planteando hipótesis y formas de avanzar. Creo que es un documento que deja ver el talante estratégico, o sea, de Chávez como estratega, ¿no? Lo que comentaba, recupera la tradición de los oprimidos, pero traza un plan histórico, ¿no? El Proyecto Nacional Simón Bolívar, pero además está diciendo, esto no va a ser, o sea, esto que nosotros estamos pensando para 20 años no es suficiente. Entonces, por eso la importancia de esto de la utopía concreta robinsoniana. Pero entonces, para terminar lo que comentaba, no se puede buscar en este documento un análisis de la situación económica, o sea, no tiene esa pretensión el documento. Va a haber otros documentos donde se va. La Agenda Alternativa Bolivariana, ¿no? Que es un documento del 96, si no recuerdo mal, que es básicamente el plan de gobierno del comandante Chávez para el 98, o sea, durante la campaña del 98. Ni siquiera, porque hay un documento creo que hay una versión como más formal, un poco más acabada, más como de candidato, ¿no? Pero, es decir, van a haber posteriores, es un documento, ¿cómo se puede decir? Digamos fundacional, donde hay elementos todavía muy incipientes, pero que uno puede claramente trazar la línea de continuidad entre lo que era la reflexión de Chávez en ese momento y el Chávez durante todos sus años de gobierno, hasta 2012, pues, ¿no? Esa me parece que es una de las grandes, digamos, virtudes de Chávez como líder y del documento en sí. En el siguiente segmento vamos a trabajar en más profundidad algo que venimos mencionando, que es la cuestión de la democracia, ¿no? Realmente cómo él concibe la democracia, porque a menudo se habla de la democracia participativa y protagónica, que es, por supuesto es parte del preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero se deja así como un enunciado. Y creo que, bueno, es evidente que Chávez va más allá del enunciado. Chávez utiliza, de hecho, el término democracia directa, que quizás es un término más preciso, menos ambiguo, que lo puedes manipular menos. Y nos interesaría trabajar eso y los otros elementos en el contexto. Por ejemplo, quizás un tema sobre el que no entraremos en tanta profundidad, porque quizás el propio Chávez pues tiene una perspectiva algo ingenua, eso el tema del Estado, me parece que allí ese no sería el elemento de mayor desarrollo en el texto, entonces vamos a entrarle a esos temas donde Chávez tiene mayor profundidad. Vamos a seguir estudiando en el tercer segmento este texto de Chávez, el Libro Azul. Ya volvemos con más de este programa. Estamos de vuelta en Escuela de Cuadros. El día de hoy continuamos estudiando el Libro Azul del presidente Hugo Chávez. Quisiéramos continuar con un concepto sumamente poderoso que hay en este texto e innovador, que es el de la democracia protagónica, que es una crítica a la democracia representativa, en el cual se considera que la democracia ha sido cooptada por las élites y la partidocracia que existía hasta el momento, y se propone la democracia participativa y protagónica como forma de autogobierno, en la que son las grandes masas excluidas las que retoman la capacidad de organizar la sociedad, la repartición de la riqueza y la organización del gobierno, elegir a sus representantes, etc. Este concepto de la democracia
protagónica y popular intenta devolver a las grandes masas excluidas la capacidad de autogobierno y de influir en la toma de decisiones del gobierno, del Estado en sí, y reorganizar, ¿no? Le da la capacidad, la potestad de reorganizar el Estado, la sociedad, de la forma en que ellos desean. Si nos pudieras, Iturriza, profundizar más sobre este concepto. Sí, claro, Ángel. Mira, junto con él, la muy particular y muy audaz lectura, digamos, de la historia que hace Chávez en este documento, como ya hemos comentado a lo largo del programa, es decir, esta audacia, este ejercicio que hace de revisión histórica que hace Chávez no tendría tanto impacto si no fuera porque termina concretándose en esta propuesta concreta en esta idea fuerza tan poderosa de democracia participativa y protagónica, ¿no? O sea, es como plantear a la sociedad venezolana, mira, no solamente hay otro Bolívar, hay un señor que se llama Simón Rodríguez y nosotros venimos de allí, hay un tipo que se llama Ezequiel Zamora y nosotros venimos de allí, nuestras luchas se conectan directamente con esas luchas, lo que pasa es que nos los han ocultado, esta gente nos está diciendo que no hay ideología, esta gente nos está diciendo que no hay, y si hay, por supuesto que hay, lo que tenemos es que volver a nuestras raíces, y hay otra democracia, además, hay otra manera de entender la democracia, y en esa democracia el protagonista eres tú, o sea, ya no son los partidos, estas élites, por supuesto son los enemigos de la sociedad venezolana, miren hasta dónde nos han traído, sí se pueden hacer las cosas de otra manera. En el libro en la entrevista, muy bueno, un documento también bastante bueno, en la entrevista que le hace Ramoneta al comandante, de Mi Primera Vida, creo que se llama, disculpen el lapsus, él vuelve, por supuesto, sobre este momento, ¿no? Y él habla sobre la idea de lo protagónico. Mira lo que dice sobre el tema de la democracia participativa y protagónica y específicamente sobre la centralidad de lo protagónico. Dice textualmente, ella, la idea de lo protagónico, significa un salto capital, una ruptura epistemológica. Chávez, es el puente que permite pasar de la democracia a la revolución y corrige inmediatamente. O dicho de otro modo, permite que sin dejar de ser democracia, se pase a la revolución. Entonces, este es un documento, el libro azul, donde ¿qué es lo que te dice? El tipo lo que te dice, o el comandante Chávez lo que dice, disculpen la informalidad, el sistema de gobierno debe contar con mecanismos, con cauces, organismos, procedimientos para permitir a las mayorías nacionales ejercer control. O sea, tú lo lees y parece un documento escrito hoy. De hecho, más bien uno siente que ahorita ha perdido como centralidad un discurso que es lo que define la naturaleza de la revolución bolivariana. O sea, el chavismo es el sujeto político que comienza a practicar una política que es participativa y protagónica, que rompe con la lógica de la democracia representativa, que está también identificada unos párrafos más adelante como lo que nosotros tenemos que superar, que rompe con la lógica, la democracia democrática representativa de la partidocracia y anuncia la necesidad de crear todos estos mecanismos, todos estos espacios, abrir cauces para que se exprese el pueblo, no solamente para que exprese, sino para que ejerza control, sigo leyendo la cita, participar y protagonizar, no solamente participar, más adelante dice, porque nosotros hemos participado, pero ¿para qué? Obedeciendo digamos, las directrices, las orientaciones de quién y a qué fines. Nosotros tenemos que ejercer control, participar, protagonizar el proceso de toma de decisiones políticas y no solamente la mayoría, sino también la minoría, dice Chávez, ¿no? Y en el siguiente párrafo dice, el modelo de la sociedad original de la Venezuela del siglo XXI, entonces el modelo de la sociedad original, o sea, Simón Rodríguez, ¿no? Mira por dónde va Simón Rodríguez ya. Está concebido con el criterio de un sistema de gobierno que abra con amplitud ilimitada los espacios necesarios donde los pueblos, la masa popular, se despliegue creativa y eficazmente y obtenga el control del poder para tomar las decisiones que afectan su vida diaria y su destino histórico. Esto tiene 28 años y esto es lo que dice lo más avanzado del chavismo en el día de hoy. Esto no solamente es lo que dice lo más avanzado del chavismo el día de hoy, sino que es la demanda fundamental política que se hace desde el chavismo popular. Porque esto es, insisto, lo que define el chavismo como sujeto político y no cualquier otra cosa. Si hay algunas líneas de continuidad con la vieja manera de hacer política, con la democracia representativa, que por supuesto el chavismo no nos va a dar chance de meternos en esa hondura, ¿no?
También hay líneas de continuidad entre la vieja política y el chavismo. Uno sigue viendo mucho de la vieja forma de hacer política entre nosotros y nosotras, pero el chavismo, por naturaleza, la ruptura que implica en la manera de concebir la política y de practicarla, está aquí enunciada ya en este documento de 1991. Además, creo que también se instauró como práctica, sobre todo en los primeros años de la revolución, esa constante búsqueda de la relegitimación, ¿no?, del proceso a través del hecho electoral y de la consulta, ¿no? Era sumamente importante, y cualquier consulta siempre tenía ese sentido de ser como una suerte de plebiscito, ¿no?, de avalar la gestión de gobierno o de rechazarla, ¿no? Constantemente se va sobre ese motivo una y otra vez con cada elección. Sí. Sí, bueno, yo creo que eso es importante, digamos, la forma en la que se va concretando los primeros años del proceso bolivariano, pero retomando algunos elementos del texto que yo creo que tienen muchísima vigencia, o sea, lo leemos hoy y bueno, la crítica que le hace a la corrupción y a la negligencia, ese llamado al protagonismo, al autogobierno, o sea, hoy día la cuestión del autogobierno desafortunadamente no está suficientemente sobre la mesa en el gran discurso nacional. Sin embargo, a nivel de la organización popular, en los espacios donde se mueve el chavismo que lucha cotidianamente, la cuestión del autogobierno sí está muy concreta y de hecho yo pienso que ha estado creciendo en el contexto de la crisis. Hay espacios de autogobierno que han venido floreciendo en los últimos años, pero sin embargo, digamos que en el gran discurso nacional ha quedado un poquito relegado. Yo quería traer también otros elementos del texto. Chávez dice, bueno, dice en algún momento, todo el poder al pueblo, por supuesto. Eso nos convoca a todo el poder, a los soviets de Lenin, y una cita que creo que nos va a traer a todos a la memoria, pues lo que es el Consejo Comunal y la Comuna. Creo que es evidente que una nueva territorialización de la democracia y de la política está pero muy presente en este Chávez, ¿no? Dice así en el libro azul, bueno, que hay que construir canales para que corra el poder popular protagónico. Y más adelante dice, en tal sentido las comunidades, los barrios, los pueblos y las ciudades deben de contar con mecanismos de poder para regirse en un sistema de autogobierno que les permita decidir acerca de los asuntos internos por sí mismos a través de procesos y estructuras generadas en su propio seno. Entonces ahí estamos hablando de autogestión, autogobierno, pero más adelante, no voy a seguir leyendo la cita, pero más adelante dice también Chávez, pero no es solamente una cuestión local, ojo, también es una cuestión que debe de tener impacto más allá de lo local. Si nos puedes trabajar un poquito este tema de la organización de la democracia a nivel local y su impacto en la reorganización nacional, digamos, la reorganización del proyecto, en la reorganización del proyecto con el pueblo, con los de abajo y con las de abajo. Sí, esa cita que acabas de hacer, la que acabas de leer, a mí me parece que es la más relevante de todo el texto, desde mi digamos, lectura muy partidista, digamos, ¿no? Yo de hecho me metí con el documento, ya les comentaba, yo la última vez que me metí a trabajar en serio el documento, me metí justamente fue para identificar la relación con eso que nosotros conocemos apenas en 2005, 2006, que son los consejos comunales. Uno tiene como la idea de que, bueno, de que la revolución bolivariana fue ensayando diversas formas de organización. Comenzó por los círculos bolivarianos y más adelante recuerdo que hubo una cosa que se llamaran los saraos, siempre además formas de organización vinculadas, no en el caso de los círculos bolivarianos necesariamente, pero casi siempre vinculados al tema de la producción, ¿no? Es decir, cómo resolver en las condiciones particulares de Venezuela el histórico problema CIRA de los trabajadores libres asociados, ¿no? Cómo reunir a los productores y a las productoras en el territorio, que es la otra cosa que me parece importante resaltar, porque no siempre tenemos, digamos, conciencia, voy a utilizar esa expresión, no siempre tenemos conciencia cierta de la relación o cuánto debe esta idea del autogobierno popular en Chávez, en este documento, con la manera como concebía Zamora el tema de la territorialidad. Es decir, o mejor dicho, como concebía Zamora el tema del poder.
Zamora teórico del poder. Bueno, por supuesto que no, si vamos a buscar más o menos lo mismo que decíamos de este documento al principio, si vamos a buscar los tratados de Zamora sobre el poder, por supuesto que nunca lo vamos a conseguir, pero evidentemente hay un planteamiento aquí en el sentido de que el poder, si no tiene una expresión territorial, si no pasa por el pueblo organizado en el territorio, es una entelequia, no tiene ningún sentido. O sea, el pueblo tiene que estar organizado desde la escala, digamos, menor, bueno, que pronto nosotros descubriremos que es el Consejo Comunal y luego las agregaciones de consejos comunales eventualmente serán las comunas, y eso tiene que tener, como tú planteabas, digamos, subir en la escala. Yo no sé si esa figura es la correcta o es suficiente, porque sube en la escala, pero también se despliega en el territorio con lógica reticular, como lo decía en otro documento central, que tenemos que hacer algún día un programa sobre eso, que es el golpe de timón, ¿no? Del 20 de octubre de 2012. Yo creo que él está hablando, por supuesto no aquí, pero aquí se anuncia ya la importancia que el comandante Chávez le presta al tema de la necesidad de la organización popular con expresión territorial. Si nosotros no tenemos expresión en el territorio, bueno, podemos decir cosas, podemos tener incluso mucho más definido de lo que apenas estaba aquí el proyecto nacional Simón Bolívar, pero si no entendemos el tema de la toparquía, que tampoco está mencionada aquí, pero al referirse a Simón, o sea, no está mencionado aquí, pero está mencionado en otros documentos, y Chávez reflexionó sobre ese tema, ya estaba en germen. O sea, cuando Chávez se consigue con la toparquía, es el mismo Simón Rodríguez con el que ya se consiguió en el 91, a partir al propósito del cual escribió el libro azul. Entonces, disculpa, ¿y tú crees que ya cuando Chávez estaba visorando y retomando la idea del Estado federal, ya estaba planteando en formas superiores de organización dentro de esta nueva estructura, ¿no? de células locales? Nos queda un minuto. Lo que él enuncia aquí como Estado federal es lo que en algún momento enunció como Estado comunal. Y es lo que en algún momento, antes y después de lanzar esa idea fuerza del Estado comunal, quedó plasmado en la Constitución como Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Son formas distintas de plantear digamos, un mismo horizonte de construcción, en este caso, de Estado. Bueno, un minutico, algo muy, muy breve sobre por qué retomar el texto ahorita y ya cerramos. Yo creo que volviendo sobre el libro azul, un texto sobre el que hay que volver necesariamente una y otra vez, nosotros, o sea, creo que también entre muchos otros ejercicios que se pueden hacer, más allá de los estrictamente académicos, intelectuales, etcétera, tiene sentido en la medida en que los conectamos con nuestras luchas diarias, con el trabajo cotidiano de militancia popular. Además, nos sirve para tener una referencia a partir de la cual evaluar, hacer control, como decía allí, de lo que es la práctica y las políticas de la Revolución Bolivariana. Creo que es una guía fundamental, creo que hay muchas cosas que, como hemos visto, tienen una extraordinaria vigencia. Algunas deberían tener, o sea, la realidad debería parecerse un poco más en algunos aspectos a lo que ya está plasmado allí. Bueno, hay otras cosas del documento, hay cosas en el documento de las que no hablamos aquí que también son bastante interesantes. Yo creo que tocamos lo central. Y bueno, por supuesto que para cerrar, reivindicar digamos el contenido radicalmente democrático del libro azul. Yo no estoy de acuerdo, aunque es una discusión más como de los historiadores y tal, no es muy relevante, digamos, en general. Yo no estoy muy de acuerdo con los compañeros y las compañeras, que muy respetable por supuesto su posición, que dicen que es un texto menor, que apenas se anuncian algunas cosas allí. Creo que es muy, muy valioso y hay que retomarlo siempre. Así es. Bueno, gracias Reinaldo, gracias Ángel. Hemos estado estudiando este texto de Chávez, y por supuesto les convocamos a su lectura porque hay elementos que no hemos podido trabajar el día de hoy. Para mí muy importante esta lectura a contrapelo que hace Chávez de la historia, en el que
En esa lectura, Chávez nos trae el pasado al presente para construir un futuro justo, un futuro en el que todas y todos participamos en la reorganización de la sociedad al fin. Gracias a ustedes, gracias a los compañeros y compañeras de Vive TV que hacen este espacio posible, a todos ustedes, gracias en general a los equipos en Vive por hacer posible Escuela de Cuadros. Escuela de Cuadros, además de transmitirse por este canal, también se puede descargar por YouTube. Recientemente, por cierto, logramos 1 millón de descargas de nuestro programa, entonces para ver de nuevo este programa o otros programas o para descargar los textos que estudiamos en los programas, van a YouTube y buscan Escuela de Cuadros. También pueden seguirnos por nuestro canal en Twitter, Escuela Piso Cuadros, y lo más importante desde nuestro espacio es convocarles al estudio, pero a ese estudio comprometido con la transformación de la realidad. Nos encontraremos en el próximo espacio de formación y de debate aquí en Escuela de Cuadros por Vive Televisión.